Cuaderno de Bitácora, con Adrián Cortés. Ciertamente, cuando pensamos en bandoleros, en bandolerismo, en sí se nos viene a la cabeza el salteador, el forajido del siglo XVIII-XIX, pero realmente el bandolerismo como fenómeno social no se podría reducir a una determinada época histórica. Es cierto que los grandes bandoleros como el Tempranillo, Corrientes, Candelas o el Tragabuches, por ejemplo, son de estos siglos del XVIII, del XIX, pero este fenómeno viene de muy atrás y por norma general viene ligado a la opresión y al descontento social de los ciudadanos con el régimen establecido. El bandolero era un hombre armado que se dedicaba al robo, especialmente por asalto al pillaje y más raramente al contrabando y al secuestro, pero como norma general asaltaban a viajeros en los caminos peligrosos de las montañas, lo que facilitaba pues su ocultación, por así decirlo, y su posterior pues dispersión por los bosques, por esa serranía de ronda. Además, no solían pues actuar en solitario, casi siempre iban organizados en cuadrillas de no más de 10 bandoleros, aunque veremos algunos casos en los que esa cifra pues se superaba notablemente, como en el caso del Tempranillo, que hablaremos luego con Jaime Rufino. El bandolero en España ha pasado a la historia como un hombre pícaro, con una habilidad mental y física encomiable. Quizás esta percepción que tenemos sea gracias a películas o novelas que tratan este fenómeno, pero el bandolero era por norma general lo que hoy conoceríamos como un ladrón, a veces sí, cruel y violento, y en otras ocasiones pues sí, un luchador de las causas desfavorecidas, por así decirlo, de la sociedad española de la época, y parece que únicamente nos hemos quedado con esa concepción idealizada y romántica del bandolero, pero bueno, nosotros desde este humilde espacio le intentaremos contar la historia de la manera más imparcial y ecuánime posible, y usted desde casa ya decide qué percepción le merece este fenómeno tan español, tan de nuestra tierra. Pero si hablamos de la historia del bandolerismo en nuestro país, tenemos que mencionar, como no puede ser de otra forma, la serranía de Ronda. Pueblos como Algatocín, Gaucín, Benaoján, Montejaque o Benarrabá, por ejemplo, por los que los bandoleros campaban a sus anchas enfrentándose a la ley, pero como he comentado antes, algunas veces benefactores y protectores de las zonas rurales castigadas por la pobreza. ¿Y por qué? Usted en casa estará preguntando que por qué escogen la serranía de Ronda, ¿no? Pues básicamente por su configuración geográfica. Daros cuenta que esas enormes montañas les proporcionaban unos refugios ideales, y pues desde allí pues orquestaban sus actuaciones, ¿no? Sus pillajes que hemos comentado anteriormente. Una especie de centro de operaciones sería la serranía de Ronda para los bandoleros de la época. Y bueno, cambiando un poquito de tercio, hay muchos bandoleros que fueron iconos en su época, héroes, llevados al cine, a la gran pantalla posteriormente, y muchos otros plasmados en las novelas de la época, con ese estigma de delincuencia, pero sin perder la aureola, por así decirlo, del héroe romántico. Y seguro que muchos en casa, al hablar de serie relacionada con el bandolerismo, se le viene a la cabeza, sí, Curro Jiménez, la serie que protagonizaba Sancho Gracia, que interpretaba a Curro Jiménez, el barquero de Cantillana, que junto a sus tres fieles inseparables, Álvaro Luna, que por cierto nos dejó hace 20 días escasamente, Pepe Sancho y Eduardo García, pues campaban a sus anchas por la serranía de Ronda. Pero para hablar sobre esta serie, yo diría icónica, de la historia reciente de España, tenemos a Laura Villarán. ¿Qué tal, Laura? Gracias por estar un día más aquí con nosotros compartiendo pues tu sabiduría. Hola, Adrián, es todo un placer. Bueno, Laura, cuéntanos qué tenemos que saber de Curro Jiménez, porque la gente lo conoce como ese personaje de ficción de los años 70. Por ejemplo, ¿existió de verdad Curro Jiménez? Bueno, Adrián, yo voy a hablaros del bandolerismo en la ficción, más específicamente de la serie televisiva aparecida en el año 1976, Curro Jiménez. Seguro que en más de una ocasión se han planteado si realmente existió Curro Jiménez, a quien dio vida el actor Sancho Gracia. La serie trata sobre un bandolero en tiempos de la Guerra de la Independencia
que se ve obligado a echarse al monte, vivir a salto de mata, aprovechando para defender causas justas. Espero no decepcionarles al descubrir que, si bien es cierto que existió un bandolero cuyo nombre corresponde al de Curro Jiménez, aunque fue popularmente conocido como el barquero de Cantillana, no son ciertas todas y cada una de las anécdotas que la serie hizo suyas. La historia de un personaje elegido al azar fue escrita con lances y pasajes de la vida de distintos bandoleros. Prueba significativa de ello es que el verdadero Curro, o Frasquito, como es posible que también le conocieran, no puede ubicarse en la Guerra de la Independencia y por tanto enfrentarse a los franceses, ya que no nació hasta 1820. Es una serie facha para unos, una serie machista para otros y una serie equívoca para quienes veían en ella una exaltación del bandolerismo y lo fuera de la ley. Lo cierto es que Curro Jiménez tuvo críticas para todos los gustos, pero no era para tanto. De hecho, hoy en día está bastante bien valorada. Es una serie tanto de acción como romántica e incluso de humor, pero además nos introducía en la historia del bandolerismo español del siglo XIX. Se han barajado distintos nombres para reconocerlo, pero uno de ellos era el de Andrés Francisco López Jiménez, que daría lugar al personaje de la serie, Curro Jiménez. Obviamente, la figura del barquero de Cantillana es mejorada en la serie. El original nunca robó a los ricos para repartirlo entre los pobres. Bastante tenía con sobrevivir y la caridad nunca estuvo entre sus planes. Además, se trataba de un personaje vengativo. Asesinó a varios lugareños, entre ellos a un alcalde. Estuvo durante 7 años asaltando diligencias entre Sevilla y Huelva hasta que fue hallado muerto en la Sierra de Cazalla. Así pues, las similitudes historias entre el personaje real y el que aparece encarnado por Sancho Gracia existen, pero solo hasta cierto punto. ¿Y cómo murió Curro Jiménez? Bien, pues murió asaltado por la Guardia Civil, que le pegó un tiro y no tenía ni 30 años cuando murió. Pues bastante curioso lo que apunta Laura Villarán. A mí me gustaría decir algo, y es que antes he dicho que Álvaro de Luna, con Sancho Gracia, con Pepe Sancho y Eduardo García, pues reencarnaron, por así decirlo, el espíritu romántico del bandolero del siglo XVIII, del siglo XIX. Pero hay una historia bastante curiosa, y es que el gitano Eduardo García en principio no iba a salir en la serie. Eduardo García era el que se iba a encargar de llevar los caballos, porque lógicamente una serie de bandoleros pues necesitaba a alguien que cuidase los caballos, y esa fue la misión de Eduardo García al principio. Recordemos que en la primera temporada de Curro Jiménez él apenas sale, bueno sí, sale un poquito al final como miembro de la banda, pero el que ocupaba ese cuarto lugar en la banda de Curro Jiménez era el fraile. Pero Eduardo García dijo en la segunda temporada: si vosotros queréis que yo siga cuidando a los caballos y que estén en buena forma, me tenéis que meter en la banda, me tenéis que meter en la serie con un papel protagonista. Entonces, Eduardo García, de la familia de los Osborne de Jerez, pues se hace el cuarto de la banda, el gitano de la banda de Curro Jiménez. Y si vosotros pues veis la serie, os dais cuenta que Eduardo García apenas habla en la serie, solo dice de vez en cuando: cuidado, Curro, o poco más, ¿sabes? No sabe actuar, pero es una historia bastante curiosa, la de Eduardo García. Pero bueno, Laura, genial tu labor de documentación, muy curioso todo lo que apunta. Y bueno, nosotros desde aquí le apoyamos que usted en casa coja el ordenador, busque esta serie y se ponga a ver una de las mejores ficciones de la historia de España. Pero nosotros cambiamos ahora de tercio y nos vamos a hablar sobre el bandolero más famoso, reconocido de la historia de España, que es José María Hinojosa, también llamado El Tempranillo. Jaime Rufino, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal, Adrián? Bueno, pues gracias por debutar con nosotros y estar hoy aquí hablando sobre este personaje tan importante para entender este fenómeno como es el bandolerismo. Y bueno, cuéntanos, ¿qué tenemos que saber de José María Hinojosa El Tempranillo, Jaime? Bueno, pues José María Hinojosa Covacho, alias El Tempranillo, nació y vivió hasta su juventud en Jauja, aldea perteneciente al municipio de Lucena, Córdoba. Bueno, realmente las historias acerca de José María Hinojosa Covacho bailan mucho, ¿no? Bailan mucho y difieren todas un poco, pero bueno, siempre se acaba encontrando unos cauces que, como apuntaremos ahora, llegan todas al mismo río. Bueno, realmente, como tú has dicho antes, el Tempranillo es uno de los mayores bandoleros de esta época romántica del bandolerismo andaluz. Y se dice que era un expósito, es decir, que no tuvo padre y madre, que fue abandonado y a su vez adoptado por la familia de los Hinojosa Covacho, de los cuales obtiene el nombre. Y al ser una familia de un nivel económico muy bajo, ya que su padre era trabajador del campo y la madre no trabajaba, fue toda su vida analfabeto. Bueno, la vida del Tempranillo realmente empieza el 29 de septiembre
es la romería de San Miguel, en una reyerta que realmente no se sabe muy bien por qué ocurrió. Sí, unos dicen que fue porque insultó a la madre, o otros dicen que porque un hombre estaba intentando tocar a la mujer que él quería. Es decir, que hay lo que decías antes, ¿no? Que hay muchas cifras que bailan, muchas anécdotas, ¿no, Jaime? Exactamente. Algunos dicen eso, que violó a su madre, Claro. otra que se metió con su difunto padre, y aquí la que supuestamente coincide todo el mundo es en el hecho de que el hombre al que después reta y a posteriori asesina, y por el que tiene que huir de la aldea, ya que en esa época la pena de homicidio llevaba a la muerte. Bueno, hay una cosa que quería destacar realmente del Tempranillo: no únicamente se ha escrito en España, sino que muchos otros autores de fuera han escrito. Y quiero destacar una frase que dice el autor Richard Ford. Bueno, el Tempranillo está en plena madurez de los 33 años, con un cuerpo algo desproporcionado para sus piernas, ligeramente arqueadas. Tenía la mano izquierda destrozada por habérsela descargado por haberse descargado sin querer en ella una pistola, y haber tenido que, durante 25 días, los cuales pasó a caballo, curársela él mismo. Joder, pues vaya historia, ¿no? Parece que estamos hablando de Blas de Lezo, ¿no? Un poquito más ahí, parece el medio hombre, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos por ahí, Jaime? Totalmente. Bueno, realmente seguiremos con las andaduras del Tempranillo. Después de este rifirrafe y posterior muerte del hombre al que reta a duelo, huye del lugar y huye a la que será su casa durante muchos años, conocida como la Serranía de Ronda, ¿no? En la Serranía de Ronda es donde realmente desarrolla toda su fama y toda su actividad delictiva. Pero, eso sí, hemos de resaltar que empieza con el contrabando en Gibraltar. Anda, curioso. Bueno, aquí también se difiere un poco de cómo llegó a alzarse con la fama que tiene, pero siempre se dice que su primera banda fue conocida por Los Siete Niños de Écija. Y en esta podemos encontrar a Juan Caballero Pérez, el Lero, de Estepa natal, José Ruiz Germán, el Benitas, y Francisco Salas, el de la Torre, que por supuesto era su concuñado. Durante esta época también coincide, según cuentan las historias, con el Tragabuche, y los años más importantes de su actividad bandolera son del 1928 al 1932, en como antes tú has recalcado, llega a tener una friolera de 50 hombres. Digo esto porque normalmente, como tú has dicho, suelen tener entre 15 o 10 hombres los bandoleros en aquella época. Como muchísimo, 10, 15 y ya 50 era una barbaridad en aquella época. 50 hombres, podríamos hablar de un ejército privado. Claro. O sea, que la Guardia Civil no ha llegado a esas cifras en Sevilla. Claro. Bueno, pues como dice la leyenda y como realmente cuenta la historia, escapó una y mil veces del cerco policial. Y he encontrado unos datos que realmente yo creo que a nuestros oyentes hoy en día les sorprenderán un poco. No sé si sabes, Adrián, que colaboró incluso en 2 ocasiones, aunque inútilmente, en los alzamientos por la preservación de la Constitución. Ah, pues mira, no lo sabía. Y uno de ellos fue, bueno, los dos concurrieron en Gibraltar, aunque uno de ellos fue apoyando la revuelta de don Salvador Manzanares, un teniente coronel, y en ese mismo año también apoyó la revuelta del general Torrijos. Y por cierto, ¿cómo muere José María Hinojosa? Bueno, pues José María Hinojosa, realmente para su muerte nos tenemos que trasladar a 1832, y en concreto al 6 de enero de 1832. Ajá. ¿Y por qué digo esto? Porque fue ¿Al 6 de enero has dicho? al 6 de enero, Los Reyes Magos, ¿no? el Día de los Reyes Magos. Joder, pues vaya regalito, ¿no? Bueno, realmente su muerte no es ese día, pero realmente la historia de su muerte o la peripecia empieza ahí. ¿Por qué digo esto? Porque el 6 de enero de 1832 su mujer estaba dando a luz al que será su único y primer primogénito, y en este día unos soldados de la Guardia Civil asaltaron su cortijo en Gran Zalema durante el parto, lo que dio lugar a la muerte de su mujer y a lo que el Tempranillo respondió con balas, como no. Con lo cual lo que tuvo que hacer es atarse a la mujer a la espalda, coger a su primogénito, que aún prematuro consiguió sobrevivir, y salir a toda cuesta al galope del lugar. Bueno, 4 días después, en un intento de bautizar a su hijo, el 10 de enero del 32, fue capturado y luego indultado por el mismo rey Fernando VII, lo cual a partir de ahí cambió toda su historia, ya que en lugar de dedicarse al bandoleo, se dedicó a proteger las carrozas de la Guardia Civil.
Bueno, esto le llevó a que el 23 de septiembre de 1833, en una de sus escoltas, fuese asaltado por otra banda, herido de mortalidad y en esa misma noche muerto y enterrado el 24 de septiembre de 1833, poniendo fin a la historia de nuestro bandolero. Pues muchísimas gracias, don Jaime Rufino. Pues bueno, hemos hablado del Tempranillo y vamos a hablar ahora sobre otros bandoleros, porque el Tempranillo no fue el único. También hubo otros bandoleros que causaron el temor en Sierra Morena, o no. Eso ya lo decidirá nuestro querido Álvaro Bueno. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas. Bueno, ¿todo bien? ¿Todo correcto? Perfecto, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a hablar, si te parece, primero de los 7 niños de Écija. Por supuesto. Los 7 niños de Écija fue una cuadrilla de bandoleros españoles activa en las proximidades de Écija, en Sevilla, entre 1814 y 1818. Ellos no son de Écija, pero como atacaban en los caminos de esas zonas... Claro, se le puso ese seudónimo, ¿no? Sí, efectivamente. Iniciaron su aventura en 1808 como una guerrilla patriótica formada para luchar contra las huestes del invasor francés, claro. El invasor francés. Y todo esto al principio bajo el mando del capitán Luis de Vargas, que construyó la primera banda compuesta por efectivamente 7 niños o jóvenes que iniciaron su carrera de bandoleros. Y algunos de estos son Juan Palomo, Satanás, Balafacha, Cándido, Cencerro y el famoso Tragabuches. El gran Tragabuche, llevado a la afición por esa primigenia serie de Canal Sur. De Canal Sur, donde el Tragabuche, la banda de bandolero Tony Rosita. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí, Álvaro? Pues... Bueno, se suponía que este grupo iba a ser formado exclusivamente por estos 7 bandoleros, pero debido a que muchos fueron o encarcelados o fusilados, acabarían llegando más miembros a este grupo. Se irían cambiando las piezas, ¿no? De Claro. esos 7 niños de Écija. Se irían reponiendo, por así decirlo. Sí, e incluso llegaron a dominar las carreteras generales de Andalucía entre Sevilla y Córdoba, y los franceses no se acercaban por allí. Pero desgraciadamente, en 1817, la mayoría de miembros fueron encarcelados o fusilados, y pues el grupo se acabó disolviendo y cada uno de los supervivientes se fue por su lado. Y uno de esos que se fue por su lado sería, digo yo, que el Tragabuches, ¿no? Efectivamente, Tragabuches, que hablando de Tragabuches, su nombre fue José Ulloa Navarro, aunque su nombre de nacimiento fue José Mateo Balcázar Navarro. Fue un reconocido bandolero, torero y cantador andaluz, nacido en Arcos de la Frontera en 1708, y se desconoce el año de su muerte, por lo que diremos próximamente. Ha hecho que nació en Arcos de la Frontera. Sí, Arcos. Claro, la provincia de Cádiz. De Cádiz. Sí. Y quería decir que su cambio de apellido se debe a una pragmática real de Carlos III que permitía a los gitanos apellidarse como prefirieran ellos. Ah, ¿Y por qué el apodo de Tragabuche? Se preguntarán. claro. Pues este apodo lo heredó de su padre debido a que dicen que su padre se comió un burro recién nacido llamado buche en aquella época en adobo. Anda, oye, la gente muy bruta en aquella época, ¿no, Álvaro? Hombre. Como antes hemos dicho, Tragabuches no empezó siendo bandolero, sino empezó siendo torero. Y tuvo muchas corridas y fue un torero reconocido en la zona andaluza, pero acabó dejando su vida en la tauromaquia para convertirse en un contrabandista junto a la que sería su cónyuge, María la Nena. Y esto continuó hasta 1814, hasta que por la coronación de Fernando VII se decidió hacer una nueva jornada de corridas, y un viejo amigo suyo, de apellado Romero, le ofreció volver al ruedo. Él aceptó y fue allí a torear. Sí, que dio la alternativa, por así decirlo, Sí. en aquella época, ¿no? Sí, pero de camino a Málaga, que es donde él iba a torear, se cayó del caballo y se rompió el brazo,
por lo que se vio obligado a volver a su casa y allí descubrió que María la Nena le era infiel con el llamado Pepe el Listillo. En ese momento, Tragabuche degolla a los dos y decide huir a la Sierra Rodeña y se convirtió en bandolero. Empezó sus caminos de bandolero junto a, como hemos hablado antes, con el Tempranillo y más tarde se unió a los Niños de Écija. Pero en 1817 fueron encarcelados y iba a ser fusilado, pero no se sabe cómo consiguió escapar y no se tiene conciencia de lo que hizo él después. Ah, pues mira, bastante curioso. Me ha dicho que no se sabe la fecha de su muerte, ¿verdad? No se sabe. Claro, porque si en el 17 desapareció, no se sabe realmente... Desapareció y no se sabe si a dónde fue, si se fue de España. Entonces, seguramente se cambiaría de nombre. Sí, también en aquella época muchos bandoleros que iban huyendo de la justicia se iban a América, a la nueva tierra conocida, y allí, pues, lógicamente, pues, aquí lo encontraría por allí, en aquella selva. Total, bueno, hablamos ahora, por ejemplo, de Diego Corrientes, si te parece, otro bandolero, pues, bastante relevante de aquella época. Efectivamente, fue un bandolero que nació en Utrera, en Sevilla, el 20 de agosto de 1757 y murió en Sevilla también el 30 de marzo de 1781. Fue un bandolero del siglo XVIII y se convirtió en una leyenda popular debido a su generosidad con los más pobres. Le robaba a los ricos y lo repartía entre los pobres del pueblo. Sí, llano. el Robin Hood de la Sierra Morena. Claro, así. sí. No, Sierra Morena no, de la Serranía de Ronda, perdón. De hecho, muchas noticias o muchos artículos periodísticos le ponen como el Robin Hood español. Ah, pues mira. Bueno, el rey Carlos III, por medio del juez Francisco Burna y Ahumada, ordenó en 1780 su captura y ofreció 100 piezas de oro a quien le entregara vivo o muerto. O sea, era un hombre buscado. No llegaba... Tendría delitos de sangre, pero no era reconocido por eso, al contrario que muchos otros bandoleros. Y intentando huir de la justicia, huyó a Portugal, pero allí fue apresado por el capitán Arias, acompañado de un grupo de mercenarios portugueses, y fue devuelto a España. Allí fue ejecutado y su cadáver fue descuartizado y se envió cada parte de su cuerpo allí donde había actuado. Uy, pues vaya historia más sangrienta, por así decirlo, la de Diego Corrientes. Bueno, también hay otro, Luis Candelas, ¿no? Que es bastante conocido, era bastante conocido en aquella época, ¿no? Efectivamente, era un bandolero madrileño que actuaba en las cercanías de Madrid. Nació el 9 de febrero de 1804 y murió en Madrid el 6 de noviembre de 1837. A pesar de su carrera criminal, él se jactaba de no tener delitos de sangre. Un problema que tuvo fue que fue condenado al garrote vil y ejecutado, y aunque pidió clemencia a María Cristina de Borbón, se le fue denegada. Ah, María Cristina, la regente. La regente, la cuando mujer Isabel de todavía... Fernando VII. ¿De qué año estamos hablando, Álvaro? Pues estaremos hablando de 1837. 1837, hacía 4 años que había muerto el rey. Había empezado la reina Isabel tenía apenas 7 años y bueno... Había empezado la Primera Guerra Carlista. Bastante curioso. Pero bueno, ya por último vamos a hablar de Pasos Largos, que tú ahora nos dirás cuál es su nombre real, pero su apodo en aquella época pues era... Pasos Largos, y fue el último bandolero que campó a sus anchas, por así decirlo, en la serranía de Ronda. Incluso creo que todavía hay fotos suyas por ahí en internet y podemos ver las vestimentas del bandolero romántico de la época, que por cierto murió en 1934, ¿no, Álvaro? Efectivamente, murió en 1934 y su nombre real fue Juan Migoya Gallardo, alias Pasos Largos, y nació en El Burgo el 4 de mayo de 1873 y falleció en la Sierra de Blanquilla el 8 de marzo de 1934. Fue un famoso bandolero andaluz, considerado, como has dicho, el último que actuó en la serranía de Ronda. Su apodo Pasos Largos lo heredó, al igual que Tragabuche, de su padre, debido a que tenía una forma peculiar de andar. Cabe destacar que al igual que muchos bandoleros, no empezó siéndolo, sino que
comenzó con un servicio militar en Cuba, en la guerra de Cuba de 1895 a 1898. Claro que fue él, por así decirlo, el que cerró también, Claro. junto a todos esos soldados, lo que es el desastre del desastre del 98, ¿no? Cuando España perdió las últimas colonias en el Pacífico, ¿no? Lo que son Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Pero pues muchísimas gracias, Álvaro. Muy, muy curioso todo lo que has apuntado. Y bueno, hasta aquí llega nuestro cuaderno de bitácora del día de hoy. Espero que les haya interesado y hayan aprendido un poquito más sobre este fenómeno propiamente español como es el bandolerismo. Y nada más, gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente cuaderno de bitácora.